Hola, 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 ¿cómo están, centinelas? Hoy en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre una nueva tecnología que está en auge en estos días. Y bueno, directamente es como una upgrade, una actualización de las memorias RAM, pero en este caso se llama QDIN, que están directamente para laptop y también para computadoras de mesa, que son una memoria más robusta, que es una actualización para que tengan un mayor rendimiento, que aunque es nueva, o sea, simplemente se presentó en la Computex de 2024, pero tal vez la vayas a ir conociendo ya con el tiempo porque es una tecnología que va a ser muy buena para todos nosotros a la hora de nuestras PC de mesa, y también la podremos ver en computadoras o en este caso en laptop. Y bueno, ¿y qué es el nuevo formato QDIN? Va a servir para mantener la integridad de la señal en sistemas de alto rendimiento, o específicamente para las computadoras que vayan a utilizar memorias de alto rendimiento. Y el nuevo QDIN también puede modificar el formato DIN sin debuff tradicional. Bueno, ¿esto qué significa? Que directamente la información va a pasar, no simplemente como si fuera un peaje como hacía anteriormente, que pasaba la información y como que la analizaba para pasarla directamente al procesador, sino que esto va a hacer que la información pase más directo del procesador o de la memoria a la RAM, y de la RAM al procesador, haciendo que sea como más ligero y eficiente pasar la información sin tener que hacer tantos paros a la hora de pasarla. Que también está agregando un controlador de reloj que específicamente se llama CQD a este nuevo diseño. Y bueno, ¿y qué hace el CQD? Literalmente es para limpiar la señal directamente en la RAM, bueno, en este caso en el DIN, que las RAM anteriores utilizaban el UDIN, que como dice el nombre en la parte de la U, utilizaban el procesador o CPU para hacer esta labor, que hacían como el paso de la información y lo verificaba el procesador. Pero en este caso lo va a hacer la misma RAM, o en este caso el nombre sería el QDIN, que estaría optimizado para procesar ella misma la información y pasarlo limpio, o sea, pasarlo ya depurado al procesador, sin que el procesador tenga que hacer esta función en una forma aparte. Y así hacemos que sea un mayor rendimiento con mayor capacidad de lo que se puede hacer, pero sin tantas fases de operación, o sea, sin tantas análisis a la hora de pasarlo a un sitio para que lo analice, sino que solamente lo va a hacer la QDIN, o sea, va a ser más eficiente el traspaso de la información, ya automáticamente limpiando las señales que vaya a mandar al procesador, que también nos ayuda bastante para la estabilidad del mismo sistema y también para el rendimiento del sistema en sí, especialmente en las operaciones de la memoria de alta frecuencia o de alto rendimiento. ¿Y cómo hace esto? Bueno, directamente cuenta con un pequeño IC, que sería como el que manda las señales al procesador, o el que vaya a depurar esa información, y el que impulsaría directamente al chip de la memoria. Y en palabras simples, lo que hace el QDIN es como tener un pequeño parte de almacenamiento, vamos a decirlo así, que llegaría la información que se vaya a mandar al procesador, pero antes de eso la misma QDIN va a procesar esa información y la va a amplificar y la va a limpiar para tener un mayor rendimiento y una mayor eficiencia a la hora de mandar esa información al procesador. Y también esto sirve para minimizar el retraso o desfase del reloj,
que sería la diferencia de llegada de esa señal a los diferentes componentes, y así puede subsanar el retraso de cada uno de ellos, haciendo que el CQD garantice que el chip de la memoria y el DIN se puedan sincronizar completamente y que no haya ningún desfase a la hora de enviar esa información, haciendo que las señales que se pueda enviar y recibir se pueda hacer como una especie de cálculo para que pueda encajar en los espacios que se hagan los mismos tics. También tenemos el HEDED, ahí se lo voy a dejar en la pantalla, que es el organismo que regula o regulador del estándar de la memoria RAM, que en este caso sería específica para el modelo QDIN. Y este tipo de QDIN están pensados para las velocidades de las DDR5 600, DDR5 6400 y superiores. Y gracias a esto podremos tener una mayor eficiencia cuando nos pasemos a este nuevo estilo de RAM, vamos a decirlo así, con una mayor fluidez para las memorias de DDR5 con esta nueva tecnología que sería la QDIN. Y algo que es muy importante, que toda esta tecnología, el formato del QDIN, es totalmente compatible con las tecnologías o con las plataformas ya existentes. Que en otras palabras sería que no tienes que cambiar ni procesador ni tampoco la placa base. O sea, no tendrás que hacer eso para que no, que esto tiene una placa específica para tal cosa. No, aquí va a ser totalmente compatible desde un inicio, o eso es lo que quieren dejar ya como preparado para que no tengas que comprar otra máquina o otro dispositivo o otro procesador específicamente para que arranque con tal modelo tal. No, aquí va a ser como más sencillo, más para todos, o sea, para todas las personas que tengan obviamente un procesador y una placa compatibles con esta tecnología, pero no habrá una placa y un procesador específicos para esto. O sea, va a ser un poquito más genérico para placas. Obviamente, seguramente van a haber algunas placas preseleccionadas, vamos a decirlo así, con esta tecnología, pero no tendrás que cambiarlo todo. Solamente tendrás que colocar este nueva DDR5 que tendrá este nuevo modelo o estilo o procesador. Y bueno, cualquier cosa, si esta tecnología tarda en salir o tiene algunos defectos o lo que sea, puede ser porque el CQD ha sido como un poquito más como forzoso de aprender este modelo en cuestión para las fábricas, o sea, para los ingenieros y bueno, para los ingenieros concretamente, porque han tenido que aprender a trabajar con este nuevo estilo o con esta nueva metodología, o tal vez puede ser con este nuevo módulos QDIN, pero específicamente es con el CQD, y más que todo para implementarlo a una tecnología que ya está. Y bueno, ¿y cuál sería una de las primeras compañías o compañías que hayan hecho el primer anuncio de esta nueva tecnología? Directamente es B-Color, que bueno, fueron los primeros en hacer el anuncio de los primeros módulos QDIN, que específicamente están en sus memorias Xfinity RGB, que estarían en sus memorias Infinity. Bueno, se lo voy a dejar ahí abajo. RGB DDR5 QMIN, que también están en estas memorias que fueron las primeras que sacaron con esta tecnología, y que permiten llegar a una velocidad de transferencias de datos de hasta 9200 megabits por segundo. Y también tendrán
Kicks Dual Channel. De Kick Dual Channel. O sea, también tendrán la tecnología de doble canal directamente con los 32 GB, que en sí sería 2x16, y también 48 GB, que serían 2x24. Que esta tecnología con el Dual también va a partir o sea, con las velocidades de transferencias de datos de 6400 megabits por segundo, y llegarán a lo que anteriormente les he dicho, que sería como su límite por ahora, posiblemente, porque todos sabemos que todos le vamos a poner más cantidad, o bueno, las fábricas van a intentar poner más cantidad de velocidad o modelos de velocidad para ellas, para nosotros poder sacarle mayor beneficio, mayor estabilidad y todo eso, porque más velocidad también necesita mayores estrategias para sacarle toda la potencia, pero no haciendo que nuestras computadoras exploten de procesamiento que no se pueda analizar o contemplar. Que bueno, que sería, como anteriormente lo he dicho, de 9200 megabytes por segundo. Y bueno, y estas memorias apuntan a los procesadores de Intel, pero sería específicamente para los procesadores Intel Arrow Lock. Y bueno, y como todos nosotros sabemos que las iluminaciones RGB sí sirven para sacar los FPS, bueno, directamente van a traer luces RGB que se van a poder controlar, o sea, cambiarle las luces dependiendo de cómo nosotros lo queramos a través del software de la compañía. Pero bueno, más que todo, gracias por llegar hasta aquí, Centinela. Y dime ahí en los comentarios si habías sabido sobre esta tecnología o no. Y si te interesa probarla cuando salga o cuando la tengas ahí en tu mano. ¿Y qué te ha parecido este nuevo tema para el canal? Dímelo ahí en los comentarios. Y si te ha parecido que me faltó algo o algo más que tú quieras decir ahí para el canal, dilo ahí en los comentarios. Ahí te estaré escuchando, bueno, leyendo en este caso. Y hasta la próxima, centinelas. Chao. O sea, directamente no la pasaban específicamente al procesador más directamente anteriormente, por lo anterior que les acabo de decir.